Antes de comenzar a explicar transcripción y traducción para poder entender la síntesis de proteínas a partir de la información que está en el ADN, vamos realmente a relacionar el ADN o los genes del ADN con las proteínas. Entonces después va a ser mucho más fácil entender cómo funciona la transcripción y la traducción. Nosotros ya sabemos que el ADN tiene la información, es el lugar a donde está la información genética, la información para que una célula funcione, para que pueda duplicarse y pasarse a otras células. Ahora bien, si el ADN tiene toda la información, ¿cómo funciona ese pasaje de información desde ese ADN que está dentro de un núcleo a el funcionamiento de toda una célula que realiza muchas de sus funciones en el citoplasma? Quiere decir, el ADN tiene la información, pero no ejecuta esa información. El ADN necesita como de obreros, vamos a decir de obreros moleculares, y esos obreros son las proteínas. Las proteínas son las que por su actividad determinan la forma de la célula, los movimientos, el momento y la forma de reproducción, la síntesis de las otras macromoléculas, de los lípidos, de los carbohidratos y de los ácidos nucleicos. Ahora bien, ¿cómo sucede eso que las proteínas pueden estar involucradas en tantas otras funciones de la célula? Porque en realidad cada síntesis o cada proceso dentro de una célula sigue lo que se llama una vía metabólica. Cuando hay una vía, lo que quiere decir es que en esa vía va a haber diferentes etapas, muchas etapas para lograr llegar a un producto final. Esas etapas, en cada una de esas etapas, la reacción necesaria para seguir hacia el siguiente escalón de la vía o de la cadena metabólica, cada una de esas etapas está catalizada por una enzima. Y si ustedes recuerden, las enzimas eran proteínas. Bien, si un gen tiene la información para que se produzca una proteína, en este caso vamos a estar hablando de una enzima, de una proteína que actúa como enzima, y esa información llega correctamente, la enzima va a ser correcta y va a cumplir correctamente su función de catálisis. Si a partir del gen, de alguna manera, la información llega en forma incorrecta, la enzima no va a ser la correcta. Entonces, si ustedes miran los circulitos de la parte de abajo, de la línea de la parte de abajo, simplemente representan etapas de una vía metabólica hipotética cualquiera, que es lo que yo quiero que entiendan. ¿Hasta qué punto se necesita que las proteínas se sinteticen en forma correctísima? Porque si no, no puede seguir el funcionamiento de la célula. Mientras yo tenga una enzima que la puse en color amarillo, que sería la correcta, la vía sigue. Mientras que si yo no tengo la enzima correcta o tengo una enzima incorrecta, la vía va a deformar el producto y no va a cumplirse con los requerimientos de esa vía metabólica. No se va a producir el resultado que es necesario para que la célula siga funcionando. Entonces, volvemos a las proteínas. Las proteínas, algunas son enzimas y otras tienen otras funciones. Recuerden, cuando vimos la clase de macromoléculas pusimos muchas funciones para las proteínas. Entre esas funciones pusimos la función de enzima o de catalizadores. Casi todas las enzimas son proteínas. La inversa no es cierto. No todas las proteínas son enzimas, pero sí casi todas las enzimas son proteínas. Y a su vez, las enzimas pueden estar formadas por varias subunidades proteicas, como por ejemplo, en el video anterior nosotros vimos cómo se duplicaba el ADN, ¿no es cierto? Y en un momento hablábamos de la ADN polimerasa cuando en realidad estaba acercando
los nucleótidos como para que se formara la nueva hebra de ADN. Bueno, esa ADN polimerasa está formada de varias subunidades de proteínas. Recuerden que a su vez las proteínas se podían enrollar y de esa manera cumplir funciones diferentes. Entonces, nosotros sabemos que en general un gen codifica para una proteína, o sea, una sumatoria de aminoácidos. Hay algunas excepciones, como por ejemplo hay genes que codifican para el ARN, pero ahora vamos a ver por qué necesitamos ese ARN y que ese ARN sea codificado directamente a partir de la información del ADN. Entonces, si volvemos a pensar en el proceso, en eucariotas nosotros sabemos que el núcleo está separado del resto citoplasma por una carioteca, una membrana del núcleo, una membrana doble con poros. El ADN está en el núcleo. La síntesis proteica se lleva a cabo en el citoplasma. Tiene que haber un intermediario que lleve esa información desde el ADN que está en el núcleo hasta el lugar de síntesis propiamente dicho de las proteínas. Ese intermediario es el ARN. Nosotros dijimos que el ADN codificaba para proteínas y codificaba también para ARN. Codifica para 3 tipos de ARN. Un ARN que se llama mensajero, un ARN ribosomal y un ARN de transferencia, que ahora vamos a ver qué funciones cumplen y cómo se logran en los videos próximos. El ARN mensajero es el que copia la información directamente del ADN y la transporta a los lugares de síntesis de proteínas. El ARN ribosomal forma las subunidades de los ribosomas y el ARN de transferencia está en el citoplasma y es el encargado de llevar el siguiente aminoácido correspondiente para la síntesis de proteínas. Recuerden, proteínas, sumatoria de aminoácidos unidos por reacciones de deshidratación que son uniones peptídicas. Entonces, esos 3 ARN son los que van a intervenir en la síntesis de proteínas. Ahora bien, tenemos que vamos a incorporar en los próximos videos 2 nuevos términos, pero que necesitamos comprender exactamente qué quieren decir. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la interpretación del lenguaje directamente para que después lo podamos llevar a la interpretación del lenguaje biológico. Cuando nosotros hablamos de transcribir cualquier cosa, estamos refiriéndonos a hacer una copia escrita de algún texto en el mismo idioma que está escrito. O sea, de esa forma transcribimos, volvemos a copiar una cosa o copiamos un discurso oral en forma escrita, pero transcribimos en el mismo idioma. En el caso de una transcripción desde el punto de vista biológico, tenemos que pensar que vamos a hacer una copia en el mismo lenguaje original, ¿sí? Si el lenguaje original del ADN era una secuencia de nucleótidos, transcribir quiere decir hacer una copia de la información del ADN al ARN usando ese mensaje de los nucleótidos. Hasta ahí vamos. Quiere decir, hacemos un ARN copiando la información del ADN a nivel nucleótidos. Pero después necesitamos que haya una traducción. Desde el punto de vista de nuestro lenguaje, traducir es la acción de convertir las palabras de un lenguaje a otro lenguaje diferente, ¿sí? Nosotros necesitamos convertir esa información que viene en forma de secuencia de nucleótidos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es una secuencia de aminoácidos, porque lo que estamos sintetizando es una proteína que es una secuencia de aminoácidos. Entonces, traducir desde el punto de vista biológico es convertir la información desde el lenguaje de los nucleótidos al lenguaje de los aminoácidos, ¿sí?
Nosotros sabemos qué combinaciones tenemos nucleótidos y esta tablita, que es simplemente una copia de una tabla que está en nuestro libro base de Aldersic, simplemente nos va diciendo el tipo de proceso y el producto que se produce en cada una de ellos, simplemente para que tengamos presente lo que acabo yo de contarles. Ahora, pudiendo diferenciar lo que quiere decir transcripción y lo que quiere decir traducción, bueno, lo que ahora necesitamos es algo que nos permita hacer esa traducción. Las secuencias de bases que forman de base de los nucleótidos que forman los codones, ya las reconocemos porque reconocemos las bases de los nucleótidos. Pero para traducir esa información que viene en el ARN mensajero hacia la síntesis de proteínas, necesitamos leer y traducir usando un diccionario, y ese diccionario tiene el nombre de código genético en biología. Está, como se ha estudiado en el ARN mensajero, utilizando ARN mensajero de síntesis, en realidad el término codón se usa para los tripletes en el ARN mensajero, ¿sí? ¿Qué es un triplete o qué es un codón? Un triplete se refiere a 3 nucleótidos continuos, tres nucleótidos que están identificados por sus bases. La secuencia de 3 bases forma un codón. Cada codón codifica para determinadas cosas. Si miramos la tabla que está abajo, dice el código genético en los codones del ARN mensajero, y tiene 3 lugares de entrada en la tabla, que sería cuál sería el primer codón, la primera base que está en el codón, la segunda y la tercera, y si nosotros tenemos 3 posiciones dentro de un codón, porque son 3 bases las que lo forman, pero tenemos 4 posibilidades de base, la capacidad o la cantidad de combinaciones nos da 64. Tenemos 64 combinaciones o 64 tripletes. La célula necesita codificar para 20 aminoácidos nada más. Son 20 los aminoácidos que forman las proteínas. Entonces, si tenemos 64 combinaciones posibles, el proceso para comenzar la traducción tiene que tener un indicador. Ese indicador está relacionado con un codón, que es el codón AUG, que en realidad es el codón que sintetiza que codifica para el aminoácido metionina, que a veces queda y a veces después se elimina en la proteína resultante. Pero el momento de iniciación está codificado por ese codón, por esa combinación. Por otro lado, hay codones, combinaciones de 3 nucleótidos, que codifican para que se termine la síntesis, ¿no? Que da el orden de que, bueno, hasta acá llegamos, se corta la cadena y la proteína tiene esta conformación. Hay 3 codones, 3 combinaciones que codifican para esa terminación de la traducción. Eso quiere decir que en el proceso que pasa de la información del ARN mensajero a la información de la proteína, quedan 61 combinaciones restantes, y esas 61 combinaciones restantes codifican para los 20 aminoácidos. Si ustedes se fijan en esa tabla, hay más de un codón que codifica para un mismo aminoácido. Por eso generalmente se llama al código genético degenerado, porque varios codones determinan el mismo aminoácido. Vamos a volver sobre esto en el proceso de transcripción y en el proceso de traducción. Solamente que necesitábamos la base de estos conocimientos para poder entender mejor el proceso.